Ciertamente, nosotros los cristianos, ahorita vi un video tuyo, por cierto, donde dices que nosotros los cristianos protestantes, nosotros denigramos lo que es la Torá, no respetamos lo que es la Torá, o decimos que porque ustedes tienen que cumplir la Torá, que no se debería de hacer. No sé con quiénes has platicado tú, con qué cristianos protestantes has platicado tú sobre este tema. Lo que sí te puedo asegurar es que en redes sociales hay muchos cristianos protestantes, pero también hay muchísimos que se hacen creer que son protestantes simple y llanamente porque se saben 2 o 3 versículos bíblicos. Entonces, muchos por estas redes sociales tienden mucho a pegarse al fanatismo y no al conocimiento, que es completamente distinto. Muchos, por eso es que la palabra de Ok, Dios dice que mi déjame, pueblo perece por falta de conocimiento. déjame preguntarte Nosotros los algo. cristianos protestantes Espérate, ¿me estás escuchando? amamos la Torá y debemos cumplirla, porque se supone que el Señor dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por tal razón, nosotros amamos la ley, pero nuestra salvación no está solo sujeta a la ley, sino a la gracia del Señor. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, con un escuchas? poquito de interferencia, pero sí te escucho. Puedes Estoy poner tratando mute. de buscar un espacio. Puedes poner mute. eh, Listo. Déjame preguntarte, cuando quieras quitar el mute, quitas el mute. Entendí lo que dijiste. ¿Cuál para ti es la definición de cristiano evangélico? ¿Hay que saberse la Biblia para ser cristiano evangélico? Porque tengo entendido que todo aquel, y esa es la definición, no es porque tenga entendido, busquen ustedes mismos. Cristiano es todo aquel que cree en Jesús como Mesías, ¿sí? Eh, Dime entonces cuál es para ti la definición de cristiano evangélico. Mira, ciertamente uno de los requisitos para ser salvo, para nuestra creencia, es creer en Jesucristo como el Hijo del Señor. Ahora, para ser un verdadero cristiano, no solamente basta con creer, sino con poner la palabra de Dios por obra. ¿Y cuál es esa palabra de Dios? Cada uno de los mandamientos que están escritos en la Torá. Como que apedrar mujeres. No, al Es un contrario, que esté mandamiento de la libre de Torá. pecado, que lance la primera piedra. Pero es un mandamiento de la Torá. Exacto. Entonces no lo están cumpliendo, acabas de decir. Pero, pero acuérdate que el Señor, así mismo como le dijo a Moisés que, o a esas personas, escrito está, que debe ciertamente pedirse a la mujer. Más yo digo que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Espérate, ¿Jesús estaba libre de Anteriormente se pecado? decía, ojo por ¿Jesús ojo y estaba diente libre por de diente, más pecado? yo digo que ¿Jesús estaba libre de pecado? Él cargó sus pecados, nuestros pecados, los pecados de la humanidad en sí Pero, mismo. pero él estaba libre de pecado, él había pecado. ¿Me escuchas bien? Te escucho, te estoy preguntando, ¿Jesús estaba libre de pecado? Sí, ¿Y por qué no fue lanzó hecho la sin primera pecado. piedra? Porque se supone que él está hablando a la gente, más no está pidiendo que le den permiso a él o le den la oportunidad a él de apedrearla. Tú dices que Jesús no vino Él a está abrogar la diciendo ley. eso. Un segundo. Tú dices que Jesús no vino a abolir la ley, Exacto, no vino a abrogarla, y la ley dice que hay que exacto. pedrar a una mujer adúltera. Luego Jesús dice, no, el primero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Tú dices que Jesús estaba libre de pecado. Sí, Entonces, si Jesús está libre de sí. pecado, ¿por qué no lanzó la primera piedra? A menos de que Jesús no esté cumpliendo lo Mira, que dice la Torá. ¿Me hago entender? mira, la palabra de Dios nos dice también, según el mismo, por labios del Señor Jesucristo, por la dureza de vuestros corazones oíste que fue dicho o fue dicho o escrito tal cosa. Mas yo os digo, siempre intensificaba el mandamiento, Y es acá a lo que yo vengo. intensificaba el mandamiento. Es acá a lo que yo vengo. Que Jesús dice en Mateo Ujú. 5, 17, dice, no he venido a abolir la ley,
Y luego, ¿qué dice? ¿Sí? Que no caiga ninguna, que no se caiga ni siquiera una iota ni una tilde, sino que el hebreo no tiene tildes. Sí, el hebreo no tiene tildes. ¿Sabes qué idioma sí tiene tildes? Es que, mira, El griego. es muy Pero, increíble, porque fíjate algo que yo sé déjame, por favor, que en déjame algo terminar. vamos a Un segundo, concordar tú y déjame yo. Ah, terminar por esta supuesto, frase. Dale, por supuesto. Sí, por supuesto, ¿Qué continúa. pasa? Que dice, que no quedará ni una tilde. El hebreo no tiene tildes. Ya sabemos que el que escribió este Sí, evangelio, en Mateo 5:17, es de influencia grecorromana y no hebrea. Pero en fin, sigamos. exacto, ¿Y qué exacto, pasa? ajá, Que concuerdo contigo. dice no, habéis escuchado que la ley dice, ojo por ojo, tal cosa. Pero yo os digo, entonces Jesús, ahí es, de acuerdo a los evangelios, y yo te puedo asegurar que Jesús, no estoy seguro que él haya dicho eso, porque esto lo dijo el evangelista, lo escribió y se lo metió en la boca a Jesús, ¿sí? Jesús, ¿cómo iba a decir? Es que solo Ya. pienso, ¿cómo Jesús iba a hablar de las tildes del hebreo si el hebreo no tiene tildes? No Jesús no tiene pudo tilde, haber dicho eso, exacto. ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que el evangelista escribió que Jesús dijo, no, sí, la Torah dice esto, pero yo os digo que tal cosa, ¿sí? La Torah dice que ama a tu prójimo Eso. y odia a tu enemigo. La Torah no dice que odias a tus enemigos, eso se lo inventó el evangelista, eso no está escrito. Pero Exactamente, yo os digo que, exactamente. ¿sí me entiendes? Pero yo os digo tal cosa. Entonces la Torah dice una cosa, pero yo os digo otra cosa distinta a la Torah. Entonces Es que ¿sí me mira, entiendes? Entonces sí hay una contradicción entre lo que planteaba Jesús y lo que dice la Torah. Sí hay. es que ahí voy contigo, fíjate. Eso que estás diciendo no es interesante, es sumamente interesante y sumamente importante. ¿El por qué? Porque ciertamente que eso es algo que yo nunca me he explicado, ¿verdad? Jesucristo nació ¿en dónde? En Israel, ¿cierto? ¿De dónde viene la ley? ¿Dónde fue dada ¿En la dónde? ley? En Israel, ¿cierto? En el monte Sinaí a Moisés. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que El Sinaí no está en Israel. la iglesia romana, cuando se apodera de esto, que esto se le llama, puede ser en técnicos, en eh, lenguaje técnico, apropiación religiosa. La iglesia romana, ellos son los que se apoderan de lo que es el cristianismo y todo lo enseñan a su conveniencia. La iglesia romana. Por esta razón, vemos como grandes protestantes eh, fueron los principales en querer que las escrituras se compartiera con el resto de la gente, porque la Iglesia Católica Romana siempre quiso que fueran ellos los únicos que tenían el derecho a leerla. Tú sabes, Entonces, cuando ellos hacen la traducción, ellos añaden y cambian muchas cosas también. Por eso es la palabra de Dios no dice que leamos las escrituras, sino que escudriñemos las escrituras, que leamos y las ¿cuál es tu nombre? estudiemos a profundidad. Mi ¿Cuál, nombre es cuál- Billy. Un placer, Billy? amigo. Billy, Sí, un placer. mucho gusto. Billy, escucha esto. Eso que te acabo de decir de Mateo 5:17, etcétera, eso no es de la traducción, eso es del original. El original está en griego, ¿sí? No en latín, que es el idioma de los romanos. El original está en Exacto, griego. Entonces no es una traducción, exacto. no es un problema de traducción. Esto está escrito literalmente en Mateo, ¿sí? Primero. Segundo, los protestantes vinieron después de los católicos. El movimiento protestante empieza en el siglo XVI en Exactamente. Europa, en Alemania. Los católicos Exacto. tenían Exacto. unos 15 siglos antes. Entonces el cristianismo más original, históricamente, era el catolicismo. Por eso no le veo mucho sentido. En fin, mira, No me atrevo lo a que tú decir que planteaste al el más principio, original. No me atrevo a decir que el más original. Porque para nosotros los protestantes, la iglesia romana es la gran ramera. para ustedes, sí, para ustedes. Sí, Pero para los sí, católicos, para ustedes nosotros como aparecieron en el creencia. siglo XVI. Aparecieron Es diciendo cosas que que el cristianismo nunca había dicho. Es que fíjate, es que por eso es que te estaba diciendo ahorita que es muy importante no solamente leer las escrituras, sino escudriñar las escrituras. Por eso es que en la Iglesia Católica vemos que se guían más por tradiciones de ellos mismos que por las que nos enseñan las escrituras. Por ejemplo, ¿Tú en sabes qué es la las Sagradas Escrituras, tradición en las, Sag- apostólica? en las Sagradas Escrituras no nos enseña absolutamente nada acerca de cuál era el fruto prohibido que comió Adán y Eva, mas ellos siempre nos enseñaron por tradición que había sido una manzana.
La palabra de Dios nunca nos ha enseñado que existe un limbo o un purgatorio, o que si tú muere una persona, tú rezas 9 noches seguidas y esa persona, aunque haya sido la más mala del mundo, al rezar 9 noches va al cielo. ¿Me entiendes? Y es imposible que eso lo digan las escrituras. Mm, porque es imposible. ¿Tú sabes O sea, cómo se dice fruto prohibido? ¿Cómo se dice malo en latín? malo en latín, no, ¿Tú sabes cómo se dice manzana en latín? no, Malus. malus. Ujú. Es un problema de comprensión de traducciones. No es que les Exactamente. enseñaron así, es que simplemente entendieron mal todo, ¿sí? Pero el punto, Exactamente. yo no vengo yo no soy el abogado de los católicos, simplemente yo no creo que los cristianos evangélicos estén mucho mejor que los católicos. Pero lo que Ujú, te vengo a decir es lo siguiente, ujú. yo entiendo tu primer comentario. Hay cristianos, y mi crítica no es con los cristianos. Yo entiendo que hay cristianos que apoyan a Israel, aunque lo hacen por Yo razones, a mi punto de entiendo, vista, yo entiendo por interés. que tu crítica La, es por la falta de lectura, por no, la falta de entendimiento. mi crítica no es hacia los cristianos, porque realmente no me importa mucho. Mi crítica es hacia el cristianismo, a la teología Exacto, cristiana, a los exacto. textos. Y yo mismo te dije textos y no me dijiste que tú mismo ni siquiera lo entiendes, ¿sí? Ujú. No, porque no tienes respuesta y está bien. Yo no espero que tú lo respondas. En verdad, yo entiendo que son preguntas difíciles. ¿Cómo es que si Jesús supuestamente cumplía la Torá, pero luego dice que el primero que no tiene pecado que lance la primera piedra, y si supuestamente él no tiene pecado porque no lanzó la primera piedra, si él no vino a abolir la ley, entonces colapsa en sí mismo. No Son es que cosas que las colapse en personas sí no se dan. mismo, sino que Él vino a mostrar misericordia y gracia. Él no vino a mostrar guerra. De hecho, si nos ponemos a leer las No, escrituras, entonces podemos no. decir que el Señor es malo, que Dios es malo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando... ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, porque al principio con el rey Saúl, cuando manda a destruir todo un pueblo entero y un rey entero, ya manda a matar también a los de niños, a los de pecho. Cierto Sí, que el profeta sí. Samuel le da la profecía. Entonces vemos que después dice uno de los mandamientos que es también muy importante, no matarás. Entonces eso quiere decir que el Señor es malo. Porque Eh, entonces el Señor, está escrito en Isaías 45, versículo... No, 47, versículo 5, 45, versículo 7, que dice que Dios crea el mal. Sí, está escrito. o sea, Dios es malo. Dios crea el mal. Sí, Dios crea el mal. sí, está escrito. En esa parte no concuerdo contigo. Puesto que la Entonces palabra no de Dios me concuerdas con la dice a mí, Biblia. no, que la palabra de Dios me dice a mí que Dios no es, no, no proviene del mal. Dios No, tiene el conocimiento, mas no lo hace. Porque Yotzer la Biblia O, dice, todo Ubo aquel Hosher. que me dice, ¿cómo? Te voy a decir el versículo original de Isaías. Ok, Yotzer ok. O, Ubo Hosher, Ose Shalom, Ubo Ra. Dice, produce luz y crea oscuridad, hace paz y crea el mal. Isaías 45:7. Isaías 45. Sí. ¿Me escuchas? Se fue. Pero no sé si estás escuchándonos, ¿Aló? pero ¿Me escuchas? me dijiste, no, Jesús no vino, ¿Me escuchas? dijiste que Jesús no vino a traer guerra, ¿verdad? Pero no sé si estás escuchándonos, ¿Aló? pero ¿Me escuchas? me dijiste, no, no, los escucho, sí, también a mí me escucho. Y si ahora hay una paradoja aquí, ya bueno, lamento que, bueno, el punto, si es que vuelve, es que él mencionó que Jesús no vino Jesús no vino a traer guerra, vino a traer paz, ¿verdad? Mateo 10:34, les leo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Señores, Mateo lo dice. Jesús no vino a traer paz, vino a traer espada, ¿sí? Nuevamente, la crítica, esto no es, yo no estoy criticando a Jesús, yo estoy diciéndole lo que dicen los evangelios, ¿sí? Bueno, él se salió, pero vamos a seguir a la siguiente persona.